Buenas tardes, me presento, me llamo Joshua Sossi Capitán H de tercero APRM. Lo que yo hice para añadir la función de imprimir PDF en el programa de veterinaria fue añadir una clase borde llamada PDF. En esta clase borde se visualiza una tabla que contiene todos los datos de la base de datos, vaya la redundancia. Además de esto, también se encuentra un filtro, ya sea por año, mes, día, y un botón buscar para proceder a filtrar. Después existe un botón llamado imprimir lista a un PDF que abstraerá todos los datos de la lista filtrada y los volverá un PDF. En el botón de buscar pasa esto. Básicamente lo que pasa aquí es que se abstraen los datos de los combo box de año, mes y día y se mandan a el método tab que está aquí mismo. Este método lo que en general hace es agarrar los datos de la base de datos y llevarlos a un arreglo junto con los datos de año, mes y día. Esto los llevan básicamente los datos de año, mes y día a un método de cAnimales llamado lista fecha, en los cuales lo que pasa es el pequeño filtro. Este filtro se lleva a cabo de la misma forma que con lista mascotas. Básicamente lo que pasa es que pregunta si los datos de año no son iguales a cualquiera, ya que recordemos que cualquiera es el dato predeterminado de los tres datos. Entonces, y mes tampoco es igual a cualquiera y día tampoco es igual a cualquiera, entonces se añade esto al query, que es where any año, like el dato de año, and any mes igual al dato del mes, and any día igual al dato del día, junto con el order by any hub. Daría la instrucción de filtrar todo lo que hay en la base de datos y solo retornar los animales que fueron registrados en ese año, ese mes y ese día. En todo caso de que no fuera así y solo se escogiera, por ejemplo, 2001, todo lo demás en cualquiera, pasaría por esos tres if, else, if, y se daría cuenta de que solo está año seleccionado, por lo que este sería falso, este igual y este igual, hasta llegar a este, que es el único que considera la acción de que hayan escogido a año independientemente de todos los demás. Por lo tanto, solo se añadiría where any año, like el 2001, order by any hub, lo que retornaría todos los registros que se hicieron en el año 2001. Después de hacer estos queries, se mandaría el método connect y el método conecta de la clase connect, y posteriormente retornarían todos los datos ya filtrados de el método mostrar a nuestro arreglo lista, que fue inicializado al principio de lista fecha. Luego de esto se retorna lo que viene siendo el arreglo lista a donde se es llamado básicamente, y aquí donde se es llamado con, que es un arreglo que nosotros creamos al principio de esta clase, se hace con todos los datos filtrados de la tabla. Entonces procedemos a un while en el cual se básicamente genera la tabla párrafo por párrafo, lo que lo largo, teniendo en cuenta lo largo que es este arreglo, y básicamente es lo que hace nuestro botón buscar. Luego el imprimir lista lo que hace es nuevamente abstraer los datos de año, mes, día, nuevamente sacar con esos datos la tabla ya filtrada y ponerla otra vez en nuestro arreglo con, y luego posteriormente a esto se es pasado estos datos a un otro arreglo llamado lista, el cual hemos creado aquí arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para
pasar los datos de una forma ordenada, ya que si, como se podrán dar cuenta, aquí está desordenados. En cambio acá no, aquí va del 0 al 7 fijo, porque de esta forma lo pasamos de forma ordenada y solo los datos que necesitamos, por ejemplo el nombre, el género, etcétera, etcétera. Posterior a esto se es creado el objeto cre de la clase crear PDF y se es llamado su método crePDF junto con parámetros que son la lista ya pasada y CID, variables CID. ¿Qué significan estos? Básicamente la C es igual a todos los párrafos y la D todas las columnas, son las dimensiones de la tabla. En crear PDF, que es básicamente una clase control que he creado para esto, se es importado todo lo necesario para crear el PDF de las librerías iText y primero se crea un objeto llamado docu de la clase document y otro objeto llamado fetch de la clase file output stream con el parámetro animales.pdf que será el nombre del archivo. Posterior a esto se abre el PDF Writer y se llevan los parámetros docu y fetch. Luego se abre el documento con el método open en el objeto docu y se crea otro objeto llamado t, que será nuestro título. Luego se añade pues el título que se quiere escribir aquí en lista de animales, salto de línea, salto de línea, salto de línea, y se pues configuran la fuente, el tamaño, etcétera, etcétera. Luego se añade al documento con add, con el método add. Posterior a esto se crea otro objeto llamado tab de la clase PDF table, que será nuestra tabla con el parámetro 8, teniendo en cuenta que son 8 columnas. Luego se crean en estos pequeños montones de código todas las columnas. Se pone el nombre, la fuente, el tamaño y en qué celda irá, que en este caso será columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se es llenado con este while todos los datos en todas las columnas, teniendo en cuenta dónde van. Por ejemplo, en columna 1 pues aquí se pondrán todos los nombres, etcétera, etcétera, apellidos, así, así, así. Al final de este while se cierra con el método add y el parámetro tab, que es todo lo que ya vimos, todo eso. Y por último se cierra el documento con el método .close en el objeto doc. Por último se muestra aquí nuestra lista y se puede filtrar. Por ejemplo, si queremos del 2001, buscamos, se filtra y mandamos a imprimir en lista. Una vez impreso se puede mostrar aquí como en el PDF se encuentra nuestra lista de animales.